Bueno, buenas tardes a todos. Sí, se me oye, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos. Ah, mascarilla, me decía Iñaki, gracias. Uno no se acuerda ya, vive con esto. Algún día que me meto a la cama y os juro que me la llevo puesta. Bueno, buenas tardes a todos. Es la última charla de Oficina Evolutiva. La última charla del día de Oficina Evolutiva. Estamos en el primer día de Oficina Evolutiva. Gracias por asistir a este evento. Es un evento que, como bien sabéis, organiza Grupo Pancorbo y con el que Grupo Pancorbo se acercan el resto de los partners y fabricantes que tenemos en nuestra cartera de productos. En este caso, sin pisar nada a nuestro moderador, hoy tenemos con nosotros a una persona de Dell Technologies. Oficina Evolutiva tiene como ambición presentar los últimos avances tecnológicos y, evidentemente, uno de los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos meses no es tanto un avance de última hora, sino es un desarrollo de una tecnología antigua, una tecnología que tiene unos cuantos años, que se ha visto acelerada, su desarrollo y su implantación se ha visto acelerado por la pandemia COVID-19. De lo que hoy os van a hablar, no sería tan evidente en este momento y no habría sido tan necesario en los últimos meses de no haber sido por la pandemia COVID-19. Me imagino que Óscar, como moderador, jugará con la cronología, con los tiempos, ¿vale? Pero yo creo bueno, te lo lanzo como sugerencia, Óscar, creo que es algo muy interesante poder reflexionar sobre cómo trabajábamos hace 5 años, hace 20, hace 25 y cómo trabajamos hoy en día y cómo tenemos que trabajar en un futuro, en un presente en el cual el teletrabajo, la telepresencia es cada vez más relevante. Creo que hoy se va a hablar de esto, hoy se va a hablar de educación, hoy se va a hablar de temas apasionantes en este rato. Para ello os voy a dejar con Óscar Alonso. Óscar Alonso, muchas gracias, Óscar Alonso, del Gobierno de La Rioja, por acompañarnos en la Oficina Evolutiva y aceptar moderar esta charla. Óscar Alonso es, desde hace un tiempo, responsable de infraestructuras tecnológicas de la comunidad, es el jefe de área de infraestructuras tecnológicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Lleva trabajando en el Gobierno de La Rioja desde el año 2006, ahí es nada, y antes de eso trabajó en el sector tecnológico, también, por supuesto, en antiguo Amena, posteriormente Orange. Además es MBA por la Universidad Pontificia de Comillas y es ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza. Esa posición de ingeniero de telecomunicaciones ubica a nuestro moderador como tecnólogo, ¿vale? Otros tenemos formación en otras cosas y somos tecnólogos pues porque hemos caído en esto, ¿no? No por formación. Bueno, pues en este caso, evidentemente, tenemos en esta moderación a un tecnólogo, a un ingeniero en telecomunicaciones. La parte técnica, la ciencia, es importante, seguro, que en esta moderación, pero también es muy importante el método, la parte humana, ¿vale? La parte social. Yo creo que estas son las provocaciones que lanzo a Óscar para que haga su trabajo de moderación en esta charla, ¿vale? Sin ninguna otra coordenada y sin pisarte, Óscar, la presentación de las dos personas que nos acompañan hoy en esta última charla del primer día de Oficina Evolutiva. Te cedo la palabra. Mil gracias de nuevo. Muchas gracias, José Luis. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros el rato que vais a pasar con nosotros. Esperamos que os sea de provecho y, por supuesto, agradecer al Grupo Pancorbo la oportunidad de estar aquí con vosotros y de hablar entre todos del futuro fue ayer, ¿no? Un título, la verdad es que muy sugerente. A ver si conseguimos despertar en vosotros pues el interés que nosotros hemos mostrado a la hora de dotar a los centros de cierta tecnología. Bueno, os explico cómo vamos a hacer la hora. Me han dicho que me atenga escrupulosamente a los tiempos, así que a las 7 en principio vamos a terminar. Voy a presentar a mis compañeros y acto seguido pues ellos van a hacer una presentación que va a durar 30 minutos. Me han pasado el PowerPoint, le he echado un vistazo, no lo he visto con detenimiento, pero bueno, sí que creo que intentan hacerlo ameno, por lo menos en la intención se ve. No sé si lo van a conseguir, eso vosotros lo valoraréis, pero bueno, yo creo que es de agradecer la intención, por lo menos sobre todo ya que es la última charla, ¿no?, de la jornada, de hacer esto ameno, ¿no? Porque parece que hablas de tecnología y muchas veces la gente pues pone caras de póker. Una vez que ellos finalicen esa presentación de 30 minutos, abrimos un turno de preguntas. Yo tengo aquí algunas preguntas, por si acaso pues no os animáis a hacerla, pero bueno, hacerlas, pero estamos aquí en familia, por favor, cualquier cosa que queráis saber, pues nos la preguntáis, ¿vale?
Y sin más, pues voy a presentar a mis compañeros, Genaro Escudero y Jonathan Melón. Genaro es ingeniero en informática, especialista en soluciones de End User Computing en Dell Technologies desde hace ya 13 años, muchos años. Con más de 25 años de experiencia laboral en empresas nacionales e internacionales. Yo he tenido el placer de trabajar con él en los últimos 3-4 años. Entre sus responsabilidades se encuentra aportar soluciones de valor en la optimización y transformación del puesto de trabajo para clientes del sector público y privado. En los últimos años ha participado activamente en el desarrollo y evolución de las plataformas de escritorio como servicio Dell FlexiLabs y Dell My Apps to Go, permitiendo a miles de usuarios utilizar aplicaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Jonathan es licenciado en Ciencias de Información, especialidad de Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Marketing. 20 años de experiencia acumulada en el mundo del marketing, la comunicación, el sector de la publicidad y el mundo de las ventas y la consultoría de negocio. Sus primeros 10 años de experiencia laboral los desarrolló en Madrid, trabajando para grandes clientes a nivel nacional e internacional, como por ejemplo el Corte Inglés o BMW. En 2011 volvió a nuestra tierra. Pone volvió, entiendo que eres riojano. Sí, soy riojano. Trabajando para grandes compañías de referencia local. Incluso durante 5 años llegó a dirigir su propia consultoría de marketing y desarrollo de negocio. El año pasado se incorporó a trabajar para el Grupo Pancorbo y actualmente es el responsable de desarrollo de negocio de Virtualit para toda España. Bueno, y sin más, pues os cedo la palabra para esa presentación. Gracias. Pues nada, gracias José Luis también, porque siempre digo, tengo mucho cariño a las jornadas de oficina virtual, porque justamente nos permiten un diálogo más abierto, un diálogo que no sea la mera presentación de una tecnología o de un producto, de una solución. Por eso me gusta ese acercamiento que nos da y poder hablarlo. Y creo que el título era muy sugerente porque es un título que el año pasado ya jugábamos antes bueno, el anteaño ya del futuro era ayer, porque decíamos sobre todo en educación que las generaciones venían a una velocidad muy rápida, que lo que estaban estudiando hoy probablemente iban a trabajar en empresas o en áreas que no conocíamos en este momento, pero para mí ha sido la gran enseñanza de estos últimos 2 años, que realmente nos sobrepasó a todos un poco el tener que dar una respuesta tecnológica muy rápida para los que trabajamos sobre todo en el área de la virtualización, y esa reflexión del futuro fue ayer, porque tuvimos que poner toda esa tecnología a trabajar y a dar una respuesta muy rápida, que ha llevado prácticamente a una readopción, como bien decía José Luis, incluso en el área que trabajamos de virtualización del puesto, de VDI. En los últimos años se estaba estandarizando en ciertos sectores y hubo otra vez una explosión y una demanda. Y yo diría, creo que la palabra que mejor resume el estado actual no es virtualización, no es VDI, es híbrido. Ahora hablamos todo el tiempo ya de escenarios híbridos en nosotros mismos, que trabajamos en casa y trabajamos en la oficina e indistintamente, híbridos en la manera de tener que dar soluciones que sean lo mejor de distintos mundos, y es un poco hacia donde nos dirigimos. Pero eso también, yo creo que es lo interesante que podemos contar hoy, ha provocado una evolución en todos nosotros, no solo en los usuarios y en la manera de ver la tecnología, sino también en los que tenemos que proveer esa tecnología y esos avances, un poco el nacimiento de Virtualit. Sí, efectivamente. Bueno, yo quería empezar por esta reflexión, ¿no? Y quería empezar contándoos un cuento, ¿no? Evidentemente no va a ser un cuento clásico, ¿vale? Es un cuento en el que la tecnología es el protagonista. Y empezaríamos con el Eras una vez, ¿no? Pero en este caso, pues ya empezamos con un juego, con el Once Upon a Time, ¿no? Es decir, vamos a empezar, como decía, vamos a intentar hacerlo ameno, ¿no? Y estos primeros 5 minutos de la presentación le propuse a Genaro un juego, ¿no? Digo, oye, ¿qué te parece si lo hacemos más accesible, ¿no? Que la gente lo entienda y que sobre todo eso, que seamos conscientes de cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Y en los últimos 5 o 10 años, cosas que ya estábamos usando, y al final el ser humano tiene unas necesidades, ¿no? De música, de cine, de consumir determinadas acciones, y cómo la tecnología le ha dado la vuelta, ¿no? Entonces, si te parece, Genaro, yo hace 2 semanas, cuando estábamos preparando la presentación, dije,
vamos a preparar un pequeño baúl de los recuerdos, ¿no? Entonces, voy a empezar a sacar objetos de aquí y a ver qué te parece, ¿no? Yo tengo un hijo de 8 años, ¿no? Nos fuimos hace 2 semanas al pueblo y encontré esto, ¿no? Y cuando mi mujer le preguntó a mi hijo, oye, Ángel, ¿qué es esto? Me dice, pues no sé, papá, un libro, ¿no? Genaro yo creo que tendrá algo más de conocimiento, ¿no? Entonces... Tengo muchos recuerdos. Claro, ¿qué te suena? ¿Qué te puede evocar esto? Nos habéis hecho trampa, yo esperaba más millennials aquí. pero yo lo pasaba bomba era capaz de estar 2 o 3 horas mirando las portadas de todas las películas en los videoclubs hasta que elegía la que quería, que nunca estaba, porque siempre le había reservado otro. Pero fue toda una época, pero fíjate que lo que me gusta es lo que has puesto aquí. He hecho un poco trampa, ¿vale? Hemos hecho un poco trampa, pero precisamente queríamos eso, ¿no? Es decir, bueno, pues vemos un ejemplo que en pandemia ha sido de las cosas más consumidas, ¿no? Y en este ejemplo observamos cómo hemos roto una barrera física, es decir, nosotros antes queríamos consumir una película, queríamos consumir un documental y físicamente teníamos que ir a un lugar, en este caso un videoclub, a alquilar una película. Ha llegado la tecnología, en este caso una marca que todos conocemos como es Netflix, y ha hecho que eso cambie radicalmente nuestras vidas, ¿vale? Y fíjate que ahora hablamos de consumo como servicio, o sea, ahora tú te conectas y ves la película como un servicio. Exacto, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Igual tu primer coche, Genaro, ¿qué te suena esto? Esta era un arma de destrucción masiva de relaciones o de lo contrario. Esto tenías, tú no, porque tú no hacías esas cosas, pero tú tenías el de los lentos, ese era fundamental, y el de, además, nos especializábamos en grabar de la radio, ¿os acordáis? Que había que parar, había que darle. Y tenías que parar ahí, tenías que hacer la trampa. Pues llegó la tecnología, llegó una empresa, le dio la vuelta y creó Spotify, ¿vale? Una marca. Es decir, en todo esto estamos planteando también ciertos mensajes como incluso disruptivos, ¿no? Es decir, parece que todo ha cambiado. Yo creo que no, al revés, nada ha cambiado. Vale, lo que ha hecho es evolucionar. La necesidad es la misma. Exacto, las mismas necesidades, empresas tecnológicas, empresas como la que hoy vamos a hablar, le hemos dado la vuelta a los servicios. Yo ya no tengo el cassette lentos para no dormir, sino que tengo la lista de lentos para no dormir. Exacto, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo. Ya no la uso. Esto ya igual os suena un poco más, ¿vale? ¿Qué era esto? Bueno, un álbum de fotos, ¿vale? Mi madre tiene colecciones de eso. Como cogíamos la foto, la íbamos poniendo en plástico, ¿vale? Pues unos señores dijeron, este libro, pues si le ponemos cara, pues le hacemos un cara libro, ¿no? Sí. Y eso fue una empresa como Facebook. Entonces... Es que ¿cuántos años tiene tu hijo? 8 va a ser. La mía que tiene 13 es en Instagram. Ella es de Instagram, ya, es que ya los viejos de Facebook ya nos hemos quedado atrás, ¿vale? Pero bueno, de nuevo, una empresa con tecnología, incluso ha dado más servicio que el que ya tenía, ¿no? Es decir, ya no solo compartimos fotos y de nuevo tenemos esa ruptura física con algo. Es decir, estamos en la casa del pueblo y quiero recordar una foto de cuando mi hijo tenía 4 años y ya no tengo que esperar a llegar a casa para buscar la foto, ¿no? Quiero consumir... esa caja era de Queen, ¿no? ¿Vale? Era un concierto de Queen. Quiero ver eso, no tengo que esperar a llegar a casa, ¿no? Cojo con Netflix y lo hago, ¿no? Estamos ya acabando este primer bloque. Un periódico, ¿vale? De los que tenemos al uso, además de La Rioja, de aquí, colaboradores nuestros. Y os acordáis que había una sección de empleo que cada vez es más pequeñita y esa sección de empleo, ves que se cae, se ha transformado en LinkedIn, ¿vale? De nuevo, la tecnología está al lado del ser humano, ¿no? Es decir, esa primera diapositiva, si os acordáis, en que se daban la mano, la máquina y el ser humano. Es decir, la tecnología creo que ha estado, está y estará para ayudar al ser humano, poniendo al usuario en el foco de todo lo que queremos. Óscar, también hay para ti, ¿vale? Con esto vamos a acabar, ¿vale? ¿Qué te suena esto? Hombre... un disquete de 3,5, ¿no? De los del año La Polka. Pues sí, además os cuento una anécdota viendo esto, ¿no? Hablando de lo que vamos a hablar o de lo que es la virtualización del escritorio. Nos hemos pasado por muchos centros de educación y centros que no son de educación, porque evidentemente esta tecnología no solamente es para educación, donde hemos dado muchas charlas de lo que es, bueno, pues utilizar la nube. Tengo la nube, pues por ejemplo, para guardar datos,
no solamente por el escenario de virtualización o la tecnología de virtualización, sino un disco en la nube, OneDrive, Google Drive, lo conocéis seguro, ¿no? Pues explicamos a nuestros usuarios, que son muchos y muy distinto tipo, oye, pues tienes aquí la nube, cumple el esquema nacional de seguridad de nivel alto, tienes la información siempre disponible, terminas la charla, levanta uno la mano y dice, oye, ¿y el pincho USB lo voy a poder seguir utilizando o no? Y recuerdo a un responsable mío hace ya unos años estar en una charla de estas y decirle, mira, es que el pincho USB va a desaparecer, ¿no? Eso es lo que les decía. Y de hecho en muchas empresas los pinchos USB no se pueden utilizar y en el Gobierno de La Rioja acabará así ocurriendo también. El pincho se extravía, en el ámbito de educación el pincho te lo coge un alumno, el pincho se estropea y bueno, crees que tienes la información segura, pero igual no es porque la tienes en tu mano, pero igual esa sensación es un tanto falsa si comparas con la probabilidad de perder la información en la nube, ¿no? Pero bueno. Ese te lo regalo. Bueno, no he seguido trayendo cosas porque entonces ya iba a coger una máquina de escribir que tiene José Luis Pancorbo en su despacho, pero pesaba muchísimo. Y digo, ya para traerla aquí ya me era mucho, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, luego hablaremos de ello, ¿vale? De los comienzos de las empresas como Pancorbo con esas máquinas de escribir, al final ha llegado Word y ha cambiado, ¿no? O YouTube, ¿no? Es decir, incluso esa máxima, ¿no? Es decir, ya incluso la vuelta, es decir, el usuario, antes la televisión era yo emito y tú te comes, con perdón, todo lo que yo estoy disponiendo. Ahora se da la vuelta al usuario, el usuario elige lo que quiere ver y encima ya con más INRI, ¿no? Es decir, independientemente del dispositivo, tanto una tablet como un ordenador portátil, como un ordenador de sobremesa, y encima lo lanzo el contenido y lo veo en la tele, ¿no? Con lo cual se convierte en un mero soporte. Y por acabar ya, doméstica, que todos lo conocéis, y si quieres, ¿qué te parece esos teléfonos, ¿vale? Que también, arriba el padre José Luis, tiene un teléfono de los antiguos, ¿vale? Que lo hemos transformado en verde y lo hemos convertido en WhatsApp y cómo ha revolucionado, ¿no? WhatsApp sí. A nuestras vidas. Y como reflexión un poco de toda esta introducción, yo creo que lo importante es ver cómo la tecnología ayuda, pero cómo ha cambiado la manera de consumirla. Es decir, lo que para nosotros, los primeros que... Seguro que tú le hacías el agujero para que te diera el doble de capacidad a los discos estos, porque yo lo hacía. Y era el truco. Ahora también muchos jóvenes comparten la cuenta de Netflix, o sea que más o menos siguen haciendo trampas. Pero la manera de consumir es lo que hemos visto el cambio más grande. Yo por lo menos cuando veo a la gente joven, sobre todo, ya lo que decías de a lo mejor la memoria o no, pero para ellos es natural, pero es natural en la manera en que lo consumen. Es decir, no se plantean el espacio o la diferencia, ellos asumen que es así. Y ese es el reto que hemos tenido un poco nosotros, cómo adaptar fabricantes. Yo siempre digo, en el caso nuestro como Dell, fabricábamos coches, es decir, fabricábamos ordenadores que era ese producto que venían y buscaban. Y ahora la industria, el mercado, todo nos está pidiendo soluciones y servicios en cierto modo, ¿no? Cómo darles ese consumo. Y toda la industria está girando a un modo mucho más de suscripción, de como servicio, lo que quieras, plataforma, software, lo que sea, como servicio. Y es un poco lo que ha evolucionado. Yo creo que en vuestro caso también nos ha obligado al nacimiento de Virtualit, ¿no? Exacto. Yo por acabar, una reflexión antes de pasar a hablar de Virtualit, yo si tuviese que resumir 2 o 3 ideas de todos estos ejemplos, de estos 10 ejemplos que hemos visto, es decir, diría que por una parte es la ruptura de ese espacio físico, es decir, ya no tenemos que ir físicamente al videoclub a por una película, ya no tenemos que ir a por un CD, incluso ya no existe un soporte físico como tal, ¿no? Sí. Es decir, esas 2 características al final es lo que luego hizo que surgiese una marca como Virtualit, ¿vale? Es decir, Virtualit es la marca que hoy queremos hablar de ella, es decir, es una marca que está especializada en virtualización de escritorios y aplicaciones, ¿no? Es el proyecto en el que llevamos trabajando conjuntamente el último año. Uno de los grandes retos era buscar el nombre, ¿no? Es decir, al final Flexilabs es un muy buen nombre, ¿vale? Pero es decir, teníamos que buscar algo con todas las características, ¿no? Que tiene la elección de un naming, que sea corto, que suene bien, ¿vale? Entonces nos inventamos este palabra que es una conjunción de virtual en español y el IT, ¿no? Ese IT que ves en rojo son distintos guiños, ¿no? Es decir, son esos responsables sí. IT de determinados gobiernos autonómicos, de determinadas universidades, que son a las que, por ejemplo, hoy vamos a hablar del sector educativo, pues en las que enfocamos nuestro servicio, ¿no?
Y luego Virtualit, al final, como si fuese un hijo, pues tiene un padre y una madre, ¿no? Entonces, en este caso, Virtualit nos da la vida a Grupo Pancorbo, ¿vale? Sería nuestra madre, porque somos como una marca nueva, un spin-off dentro de lo que es el grupo, que colgaríamos desde sistemas. Y por otro lado, el padre, al final, es la tecnología, es Dell, y es un producto concreto que es FlexiLabs, ¿no? Que es todo lo que corre por detrás y toda la capa tecnológica que desde los usuarios no tienen que saber que existe, pero los que de verdad hacéis magia, ¿no? Vosotros. Es una marca virtual que nace en 2021, que nace este año, pero un poco igual, como todos los ejemplos que hemos visto, tenemos mucha historia detrás, ¿no? La gente que estáis físicamente aquí, que os habéis desplazado para venir, os han dado ese número, ¿no? En 1938 es un décimo de lotería, 5 euros, que regalamos todos los años, ¿no? Pero aparte es el año de nacimiento de Pancorbo, ¿no? Y entonces, igual que las grandes marcas, igual que Pancorbo, hemos recuperado esas fotos, ¿no? Centro Mecanográfico Pancorbo, y empezó con esas máquinas de escribir que hablamos. Pues fíjate, es decir, las marcas siguen cambiando, siguen evolucionando, siguen adaptando la tecnología y bueno, y humildemente con Virtualit, pues lo mismo, es decir, cogiendo los ejemplos anteriores, hemos reinventado algo que ya existía, que era un escritorio, es decir, y al final lo que permite es que es un escritorio virtual, ¿no? Una virtualización del escritorio. Es decir, para que la gente lo entienda, y enfocado el sector educativo, resumido en una palabra, lo que es nuestra propuesta de valor es que un estudiante, o también enfocado para empresas, lo que permite es que en vez de tener que ir físicamente a esa aula de informática dentro de ese instituto o en ese puesto de trabajo, y ahí tienes acceso a tu ordenador, a tu portátil, que tienes tus escritorios, tienes tus aplicaciones, tu Photoshop, todo, lo que permite es que, claro, cuando el estudiante se iba físicamente del instituto o el trabajador abandonaba su puesto de trabajo, no tenía acceso a eso, ¿no? Es decir, pasaba lo mismo que pasaba con las películas. Sí. La virtualización del usuario lo que permite es que ese chaval, ese estudiante, ese trabajador, cuando llega a casa o se va el fin de semana a la casa del pueblo, accede a un navegador, se loguea con un usuario y una contraseña y tiene su mismo escritorio virtual con sus mismas aplicaciones oficiales, tal cual lo dejó, ¿no? Yo cuando alguna vez he empezado a contar esto a la gente, ¿no? O cuando estudiamos, lo primero que te dicen es, qué guay, ¿no? Ojalá hubiésemos tenido eso, ¿no? Entonces, bueno, ya vale de hablar de nuestro libro, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si me cuentas un poco también, Genaro, desde Dell, que nos cuentes un poco y nos hables más de FlexiLabs y cómo surge también un poco todo? Yo le tengo mucho cariño porque es un poco mi hijo. En Dell comenzamos hace unos 9, 10 años ya y fue en el ámbito de universidades. Fueron las primeras que nos pidieron porque de ahí viene el nombre, FlexiLabs, viene de laboratorios. Y nos dijeron que tenían el problema de gestionar todas las aulas y los alumnos y la diversidad de aplicaciones y por entonces la tecnología comenzaba a darnos, porque la tecnología también evoluciona, no era tan fácil, pero lo que aprendimos y lo que me gusta contar siempre es que esto es sobre todo, y disculpad que insista con la palabra servicio, pero es lo más importante porque es, siempre digo como ahora que hablabas de nuevas empresas como Uber, ya no es poner el coche, es que tienes que poner el que te lleve de aquí para allá. Nosotros nos dicen, tenemos tantas aplicaciones, tenemos tantos alumnos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo servimos esto? Y esa es un poco la idea de FlexiLabs, o sea, ponerlo muy fácil. Hemos aprendido mucho, hemos tenido proyectos también como aquí en La Rioja, que ya vas a otros ámbitos, te das cuenta que cada proyecto nuevo es un mundo, pero que la clave, lo más importante, está en cómo servirlo, en cómo darlo, en cómo lo consumen. Y por eso la idea cuando surgió FlexiLabs era incluso... Y mira que lo he discutido internamente, no hablar tanto de tecnología cuando hablábamos con los clientes, sino de las necesidades. ¿Qué necesitáis? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que servirlo? Poner ese foco en el usuario, ¿no? Y esconder, exacto, y esconder un poco, esconder en el buen sentido la tecnología, no preocuparte de... Yo siempre digo, por hacerlo rápido, cuando compras un coche, te interesa saber qué motor tiene, cuánta cilindrada, de qué color es, cómo viene. Cuando coges un taxi, quieres que esté limpio, que te lleve seguro y que llegues al destino. O sea, fíjate cómo los parámetros son muy diferentes en función del tipo de cosas. Y esa es la idea aquí, es que sea algo que te lleve al objetivo que quieres y de la manera más clara y bueno, eficiente para los alumnos. Y por eso, esta es otra de las frases que siempre usamos, decimos, no virtualizamos ni aplicaciones ni escritorios, virtualizamos usuarios, porque, y esto sí que lo hemos visto cambiar mucho, y sobre todo en los últimos años,
que hablamos de teletrabajo, pero hablamos también de estudios cada vez remotos. En el caso de los que estáis implicados en educación primaria, secundaria, sigue siendo algo muy local, pero a nivel terciario, a nivel de universidades, no hablemos ya de másters y este tipo de cosas, prácticamente se han roto las fronteras. Prácticamente vemos cada vez más gente que estudia literalmente desde otros países o pueden obtener, fijaros la ventaja que puede ser para un estudiante que a lo mejor esté en Latinoamérica obtener un título que se otorga en España. Eso tiene, aparte de su prestigio, mucho potencial. Y lo mismo para quien otorga el título. Y ese tipo de vínculo viene prácticamente mano a mano con la tecnología. O sea, es un poco la idea y por eso hablamos de centrarnos sobre todo en el usuario. O sea, que el foco, cuando se habla mucho de la experiencia de usuario, etcétera, el usuario hay que darle esa importancia y llevarlo. Y ahí... De hecho, perdona que te corte. Cuando nosotros también, cuando estábamos en ese proceso de creación de la marca y del naming, ¿no? Que tan importante es, bueno, una de las cosas muy importantes es que el dominio estuviese libre también, ¿vale? Es decir, claro, el virtualit.es es donde nosotros podemos encontrar toda la información. Entonces, el poner el peso en el usuario es otro de los juegos, ¿no? Es decir, el virtualit, virtualízalo, ¿no? Claro. Virtualiza al usuario. Es decir, el usuario al final es el centro y ahí, el que hay que facilitar. Óscar no nos va a dejar enrollarnos mucho, pero para mí uno de los temas más apasionantes ahí es lo que se llama la gestión de la adopción. Siempre los informáticos, que sois muy pesados, habláis de la gestión del cambio y tenemos que tener mucho cuidado con los cambios, etcétera. Pero la gestión de la adopción es un tema que se ha puesto mucho, diría también de moda, porque tú fíjate, en una empresa integras Office 365, que lo conocéis todos, con esto y lo otro, y lo traes, y no todo el mundo sabe usarlo. El cloud, tú ponías como ejemplo, no todo el mundo sabe aprovecharlo. Y eso es lo que se entiende un poco por la gestión de la adopción. O sea, tienes que ir y llevar de la mano a los usuarios y decir, mira, yo te he puesto aquí, yo digo, imagínate un coche de los de ahora, modernos, le puedes poner toda la tecnología que tú quieres, pero se lo das a una persona de hace 100 años, posiblemente no lo iba a saber aprovechar, porque no lo conoce. Entonces, esa gestión de la adopción, el ir de la mano, es fundamental, sigue siendo fundamental y es muy importante para la adopción de la tecnología. Cualquier proyecto, si no se cubre esa parte humana también, posiblemente tienda al fracaso o sea muy complejo de implementar, y es un poco la idea. Y aquí, para nosotros ha sido uno de los proyectos más bonitos, una apuesta, no voy a mirar al gobierno de La Rioja, pero ha sido una apuesta muy importante porque tiene un riesgo, como cualquier proyecto tecnológico tiene un riesgo muy alto. Siempre antes, a veces lo comentaba con compañeros, este tipo de proyectos no solo estás virtualizándolos, estás cambiando la manera de trabajar. Les estás pidiendo que ahora entren de una manera más segura, que tengan... hay ventajas, pero a cualquier persona, si yo os pido que cambiéis la manera de trabajar, hay una cierta resistencia. Y ese yo creo que ha sido uno de los desafíos más bonitos, pero al mismo tiempo que había que estar ahí pico y pala todos los días con cada colegio, etcétera. Y creo que es una experiencia muy interesante el poder llevarlo y ver que además es algo que va en crecimiento, que en otras comunidades incluso comienzan y toman al gobierno de La Rioja como una referencia. El haberse animado un poco en ámbitos ya de secundaria, primaria, universidades es hasta más fácil, diría hoy en día, pero para nosotros ha sido muy orgulloso. Y un poco aquí hemos ido de la mano, ¿no? Ya llevado a Virtualit, un poco a implementar también esa tecnología con nosotros, ¿no? Es un poco la reflexión general. Sí, yo si tuviese que resumir un poco, ya centrados en la marca, en Virtualit y lo que aportamos, ¿no? Y las principales ventajas que al final tiene el usuario, tiene esas universidades o esos gobiernos autonómicos con los que tú y yo, Genaro, estamos día a día hablando, y además, mira, curiosamente a través de tecnología, ¿no? Sí. Es decir, Genaro está en Dell, está en Madrid, yo soy de aquí, de Logroño, y semana sí, semana no, pues un día nos reunimos con la Universidad de Galicia y otro día con la Consejería de Sevilla, ¿no? Pues este modelo, simplemente hace 10 años, pues hubiese cambiado totalmente, ¿no? Sería coger el coche el lunes y volver el viernes y estar por ahí, ¿no? Entonces, la tecnología
nos ayudan, ¿no? Es decir, volvemos otra vez a esa primera diapositiva que se daba en la mano. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas que tiene este servicio de virtualización de usuarios? Pues mira, he resumido aquí un poco las 6 principales. La primera, yo creo que tiene ahorro, ¿no? Es decir, ahorro no solo económico, sino incluso en esa gestión de puestos informáticos. Con los modelos tradicionales, al final lo que exige es que un instituto o una universidad tiene distintas aulas informáticas y esos procesos de, por ejemplo, un programa nuevo que hay que actualizar, una versión que hay que instalar, requiere que, primero, personal, ¿no? Es decir, una persona o X, en las que tienen que ir uno a uno, puesto a puesto, actuando sobre esos equipos, ¿no? Entonces, con una gestión integral y con una gestión desde arriba, pues te permite ese ahorro en eficiencia, de personal y ese ahorro económico, ¿no? El otro, pues las 3 características principales. Es decir, al final yo creo que la virtualización lo que permite es que tienes acceso en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ¿no? Sea un tablet, sea una tablet, sea un ordenador fijo, sea un ordenador de sobremesa, con lo cual, pues eso, damos esa facilidad al usuario, al estudiante, al profesor que puede el domingo estar preparando esos laboratorios en pandemia, ¿no? Es decir, comunidades como La Rioja o otros clientes con los que trabajamos, pues la pandemia y tener esta facilidad, esa virtualización, pues al final ha servido y todos la hemos sufrido, pero bueno, un poquito ha paliado, ¿no? Luego, pues también es muy importante la mayor velocidad que tenemos para adaptarnos a los cambios. Es decir, hay universidades que incluso se están ofreciendo estudios a distancia o este mix, ¿no? Es decir, como oficina evolutiva. Oficina evolutiva este año es la 13ª edición. Este año, por primera vez, es un formato que es 100% presencial y que es 100% online. Sí. Esto, pues vamos de la mano de lo que está pasando. El año pasado, pues tuvo que ser 100% online, pues porque pandemia no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues para las universidades también y para determinados clientes supone, pues, una oportunidad, incluso una oportunidad de negocio de poder, o el tema pandemia, que al final no lo tenemos 100% todavía solucionado ni solventado, ¿no? Entonces, un alumno mañana coge una baja por una pandemia o por lo que sea, y el que tenga acceso a esa virtualización, que desde su casa el chaval, el universitario, el alumno, el trabajador, pueda tener ese mismo escritorio virtualizado desde casa, pues al final pues supone un mayor beneficio, ¿no? Entonces, eso es un poco las grandes ventajas, yo creo que puede tener. Sí, centrar al usuario, que era un poco la idea esta, y centrado en el usuario teniendo en cuenta sus circunstancias. Nosotros generalmente cuando nos enfrentamos, ahora hablamos mucho del ámbito educativo, pero en la empresa también ocurre entender un poco que hay distintos tipos o perfiles, hablamos de perfiles, de tipos de usuario, y generalmente nos centramos mucho en el caso de uso, intentamos dar respuesta e identificar esos casos de uso. Un poco es la idea del centrar al usuario, pero no quiero insistir más en eso porque ya lo hemos visto. Cuéntame un poco, porque para nosotros también es muy importante el tema de métricas, ¿no? Es decir, de hecho, si os fijáis, en Virtuality, un poco nuestro eslogan, ¿no? Nuestro claim de marca, lo anclamos en 3 conceptos, ¿no? Que es DEX, User y Data, ¿no? Poniendo un poco el foco en 3 cosas que para nosotros son muy relevantes, ¿no? Sí. El DEX ya hemos hablado, el tema del escritorio, el tema del usuario, ¿vale? Y ahora me gustaría que hablásemos un poco sobre la parte de Data, ¿no? Es decir, al final estamos en un mundo muy tecnológico y en el que yo creo que lo importante es que los datos, y sobre todo a nivel gerencia y a nivel decisión, los datos ayudan a tomar decisiones y ayudan mejor a tomar las decisiones. ¿Cómo elaboráis desde FlexiLab? Mira, absolutamente, y es un tema controvertido, porque hay mucha gente, ya sabéis, antes hablábamos de Facebook o este tipo de tecnologías, mucha gente le molesta o puede pensar, tienen todos mis datos, etcétera. Yo siempre digo, bueno, es verdad que hay que respetar, pero pero tienes que usarlo tú mismo, esos datos, tienes que utilizarlos. A nosotros, por ejemplo, las métricas nos permiten ver mucho los comportamientos, ver cuándo tenemos ciertas cargas más de algún tipo de usuarios, de aplicaciones, para poder dar un mejor servicio. Siempre digo, imaginaros que tienes que poner autobuses y ves que hay más gente a las 10 de la mañana o a las 9 que a las 12 del mediodía. Por lo tanto, te ayuda un poco a planificar esos recursos. Pero desde el punto de vista del propio usuario, esos datos te ayudan también a un poco a entender, mejor dicho, desde el punto de vista del cliente más que del usuario, a entender cómo optimizar tu gasto. Es decir, si tú tienes que comprar licencias o si tienes que ponlo donde crees que se utiliza más o donde sirve más. Y
quizás para nosotros al principio lo que era casi una consecuencia se está convirtiendo también en una parte importante del servicio, el entender esos datos y ver si te dicen algo más que no estés viendo. Por ejemplo, uno de las cosas que a mí me gusta ver después de la pandemia ha sido el cambio de comportamiento. Al principio veíamos horarios muy marcados, de lunes a viernes. Después de la pandemia comenzamos a ver que había mucho más utilización los fines de semana, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente lo ha adoptado, que se ha dado cuenta que lo puede, como decías antes, que lo puedes usar desde casa, que a lo mejor puedes usarlo a las 10 de la noche si te quedó algo pendiente. Y eso es lo bonito, cuando empiezas a ver ese tipo de cambios. Y la única manera a veces de captarlo, de percibirlo, es justamente a través de los datos. De hecho, uno de los proyectos un poco que está trabajando y que os proponíamos era, oye, ¿cómo podemos añadir inteligencia a los datos? Están los datos, ahora, ¿cómo podemos añadir esa inteligencia? Perdonad, Jonathan Genaro, si nos importa 5 minutillos para... 5 minutos. Va medido, Disculpad, quedan 3 diapositivas. Sí. Sí, efectivamente, es un proyecto que incluso le hemos puesto un nombre también muy alegórico, ¿no? Que se llama Sherpa Data, ¿no? Es decir, los Sherpa, imagino que casi todos los conoceréis, es decir, cuando esos montañeros, ¿no? Quieren subir una de las cumbres más altas y más peligrosas, como es el Himalaya, al final tiran de esos nativos y de esa gente local que conoce perfectamente, ¿no? Entonces, al final el Sherpa es esa figura que ayuda al montañero a subir. Que te guía, ¿no? en las cumbres. Bajo ese proyecto de Sherpa Data, precisamente estamos todavía en desarrollo, pero estamos trabajando todo eso, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial incluso, ¿no? O como de ese Big Data, incluso toda la parte de Big Data, cómo al final los datos, es decir, el conocimiento de los datos ayuda a tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Bueno, este es nuestro punto principal. Fíjate que a mí no me gusta usar la palabra VDI, porque es muy técnica, es muy tecnológica, es para la gente que estamos, y muchas veces los que utilizan la tecnología dicen su VDI y no todos saben. En Google posiciona muy bien, ¿eh? Pero en Google posiciona muy bien. Pero sí me quedo con el concepto, que es eso que decíamos y hemos repetido todo el tiempo, o sea, el entorno virtual, el poder trabajar en cualquier sitio, en cualquier momento, el integrar un poco todo lo que necesitas. Y creo que ese es un poco el mensaje final, ¿no? El ayudar a poder llevar la escuela a casa cuando estamos hablando de educación, el trabajo, lamentablemente a casa también cuando estamos hablando de trabajo, pero en definitiva que sea esa solución híbrida, que puedas trabajar indistintamente o utilizar los recursos indistintamente desde donde te encuentres, ¿no? Vale. Un poco es la idea. Pues por acabar, y las 2 últimas diapositivas, ya si nos ajustamos a tiempo, nada, resumenos también un poco toda la parte de experiencia, como decíamos, la parte de VI o esa parte de virtualización, así como Virtualis, que es una marca de este año, de 2021, pero por un lado tiramos con Dell y con vuestro producto FlexiLabs, que lleva ya muchos años en el mercado, ¿no? Es decir, aquí hemos puesto algunos datos, cuéntanos y un poco tipos de clientes. Bueno, son 9, ya no son 7. 9, claro, falta actualizarlo. Porque comenzamos en 2012, yo creo que fueron los primeros. Aplicaciones hay muchas, hemos visto muchísimas. Gente y usuarios y alumnos, ya he perdido la cuenta porque tenemos la suerte de estar, como decía, en muchas universidades, en muchas regiones. Además, se están uniendo y hemos visto un crecimiento importante el último año de otras universidades y de otros gobiernos incluso que están empezando a investigar de llevar este tipo de soluciones en educación. Ya sabéis que ahora hay la parte bueno, siempre se habla de la brecha digital y todo, hay mucho interés en aportar a todos los alumnos de tecnología y vamos un poco de la mano. Hay todo tipo de universidades grandes, pequeñas, medianas, que están trabajando y lo más bonito para mí, por terminar un poco como conclusión, es que muchas de las que podemos enseñar o ver han renovado, o sea, han continuado. Ha sido algo que han seguido trabajando. Eso quiere decir que es una tecnología que evidentemente se adopta y que se utiliza. Es para mí lo que más me satisface, evidentemente. Pero bueno, nos hemos ajustado a tiempo. Pero tenemos que ajustar a los tiempos y para darte paso a las preguntas también. Pues muchas gracias. Yo por mi parte decir que lo habéis conseguido, o sea, no que
que habéis intentado que fuera amena, y bajo mi punto de vista es que lo habéis hecho ameno. ¿Vale? Bueno, Esta es la intención. no queríamos enrollarnos técnicamente. Además, habéis silvanado, ¿no? Cuando me dijiste, no, vamos a hacer una presentación entre los dos. Digo, bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Pero bueno, ha quedado hilvanado y bueno, la verdad es que... No parecíamos familia cansados. Bueno, mis felicitaciones. Vale. Bueno, abrimos turno de preguntas. No sé si alguien se anima, quiere lanzar alguna duda, comentario. Rompe el hielo. Rompe el hielo. Bueno, yo tengo aquí algunas, ¿vale? Que os lanzo, Jonathan y... Sí. Bueno, no quiero responder. Quiero decir, bueno, entiendo que sí, pero entiendo que Genaro no sé. Mira, si antes te lo regalaban, cuando venías a eventos así, te regalaban el USB, ahora ya. Sí, mejor 5 euros de lotería, ¿eh? Sí, mejor los 5. Sí. Una solución de escritorio virtual es capaz de manejar dispositivos locales, como puede ser un USB, si no hay ningún problema. Otra cosa es si es conveniente o no, pero eso ya el usuario lo decide. Pero mira, volviendo a nuestros hijos, yo creo que yo no recuerdo nunca a mi hija, por ejemplo, usar un USB. Para ellos, de nuevo, es natural ya. ¿Dónde están los datos? Además, son infinitos. Tú sabes que cogen vídeo, fotos, todo, y parece eso que fuera infinito, pero ya nosotros tenemos que preocuparnos cómo gestionarlo. Ya sabéis que los fabricantes de workstation, de estaciones de trabajo, hace tiempo ya que fabrican sin reproductores de CD ni de DVD. Pues bueno, en un futuro, el tema de los pinchos USB, bueno, los puertos USB ya es un estándar para otras cosas. Pero bueno, el uso como dispositivo de almacenamiento, yo creo que eso va a ir desapareciendo. De hecho, está ocurriendo. ¿Alguna pregunta más? Me lanzo con las mías. Habéis estado hablando de tecnología, pero toda esta tecnología, ¿cómo la aterrizáis en los centros? ¿Cómo la hacéis? ¿Cómo la asumen los usuarios, los alumnos, los profesores? Para ti. ¿Tú? Para mí. Pues mira, era lo que contaba de la gestión de la adopción un poco. Normalmente, depende del tipo de ámbito al que te enfrentas. Quizás en las universidades suelen ser usuarios más avanzados, si quieres, incluso diría más a veces alumnos que profesores, pero tienes que, al principio, nosotros ponemos mucho hincapié, sobre todo al principio de un proyecto, en los primeros meses, estar muy cerca, ayudarles un poco a cómo trabajarlo. Pero en el ámbito de secundaria, por ejemplo, de primaria no conocemos tanto, pero de secundaria, es una fórmula que hay que repetirla colegio a colegio, llevarlo uno y otro, porque ese llevarlos de la mano es fundamental, pero diría no solo para este proyecto, para cualquier proyecto en general de tecnología, es fundamental el llevarlos. Entonces, normalmente la idea es esa, es aterrizar en el sentido literal, de desembarcar, hay que preparar todo, hay que trabajar al principio para que esté todo disponible y generalmente, creo que parte de la condición humana, hay una reacción, siempre hay una tendencia a que el cambio pueda provocar... nadie quiere cambiar su manera de trabajar, pero los vas llevando y es bonito ver cuando se produce ese clic y ves que va al revés, que son ellos los que te empiezan a pedir cosas y a cambiarlas. Entonces, bueno, es un poco ir de la mano de los usuarios. ¿Más dudas? Más dudas. Sí, yo. Un supuesto de que entrase un encriptador. Espera, ¿tienes el micro? Sí, hola. En un caso supuesto de que tú, pues un encriptador o otro tipo de virus, ¿hasta qué punto están seguros nuestros datos? Es decir, yo entiendo que habrá una copia de respaldo en caso de accidente. Sí. ¿Tendrá de él un backup posible? ¿Tendrías que estructurarlo tú o tiene una defensa previa donde el encriptador, debido a la maquetación de la estructura, no podría expandirse? Mira, es una pregunta nada trivial y muy compleja. Hace 2 semanas, una universidad muy importante de Cataluña tuvo un ataque muy fuerte y por suerte se están recuperando y lo han podido llevar, pero creo que ayer salía que también en alguna marca comercial, lo estamos viendo todas las semanas en muchísimos clientes. Ya no son ataques, para los que venimos de hace muchos años, el virus era casi un desafío informático. Mira, voy a hacer uno que te haga tal, y jajaja, y jijiji. Ahora son ataques deliberados de gente que por algún motivo ya van a determinados
tamaños, etcétera. Al punto que yo diría que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Y no solo nosotros, todos. La seguridad es una mezcla de tecnología, si quieres, o de herramientas, pero también de buenos procedimientos. Si tú pones una puerta con cerraduras y muy fuertes, pero dejas la llave colgada al lado, no sirve para nada. Y eso es un poco lo mismo. Justamente en este tipo de proyectos, tú ahora obligas a la gente a entrar con sus contraseñas, a cuidar los datos. Pero incluso voy a ir un paso más allá. Yo creo que nosotros, por supuesto, intentamos poner antivirus y protegerlo, y siempre es un tema recurrente y es difícil porque tienes mucha gente. Pero si me dejas decir una cosa, yo diría lo más importante de este tipo de soluciones en general, pero en esta en particular, es la capacidad de recuperación que tengamos. Es decir, ante un ataque, si nos tiran abajo todos los sistemas, y siempre lo digo en nuestros equipos y con nuestra gente, es ¿cuánto tiempo tardaríamos en volver de nuevo a dar el servicio? Es lo más importante cuando das. Es como si ahora tú me dices, ¿qué pasa si...? Y siempre uso la analogía de los autobuses, pero si te queman unos autobuses, ¿cuánto tiempo tengo que volver a reconstruir y a dar el servicio, aunque sea mínimo, pero que se pueda trabajar? Y fíjate que la pandemia, aunque no tiene nada que ver con un ataque de hackers o algo por el estilo, fue esa prueba. Es decir, en cuánto tiempo nosotros tuvimos gente que nos pidió en una semana y media, desde nada, darles un servicio. Entonces, fue un poco la prueba de decir, bueno, ese es para mí, yo no soy especialista en seguridad, evidentemente hay muchos temas que tratar, pero donde nosotros nos enfocamos sobre todo es decir, tenemos que ser capaces de ponernos de 0 a 100, si es posible, en el menor tiempo para reaccionar ante esto, porque es inevitable. De una manera o de otra cada vez va a entrar más. Piensa que ahora un entorno corporativo, como era antiguamente un lugar cerrado, que tenías tus firewalls y no había, ya no existe. Todos llevamos un móvil, todos podemos entrar en cualquier red. O sea, lo tienes que ver como un mundo salvaje en cierto modo, pero en ese sentido. Bueno, no sé si te he respondido, pero a lo que quería ir era que sí, la seguridad tradicional la enfocamos. Es más fácil porque tenemos centralizados todos los datos. Piensa que cuando das VDI tú tienes todos los datos en un sitio, tienes todas las cosas, con lo cual es mucho más ventajoso que cuando tienes que mirar miles de ordenadores distribuidos. Pero bueno. Sí, no, sí, yo me refería al tener todos los datos centralizados. Yo entiendo que, por ejemplo, aquí en Logroño los tenemos nuestros datos y ahí habrá una copia de respaldo en caso de un ataque. Por ejemplo, en Europa, y tú puedas recuperarlo. Bueno, no, pero por varios motivos. Primero porque el ámbito de educación es diferente. Nosotros tenemos que, por ejemplo, hay escritorios de alumnos que tú tienes que recuperar el alumno. Entonces tienes copia de lo que se llama la matriz o un poco la imagen principal. Los datos de alumnos, normalmente ellos tienen copias y trabajan con la nube, etcétera. Entonces piensa hoy como un grupo, un conjunto de servicios. Pero el tema de replicarlo en Europa, aparte de que sería muy caro y siempre tienes que tener en cuenta un poco la relación costes y lo que das, no todos los países quieren que los datos estén fuera del país. Hay países que son muy estrictos, Alemania por ejemplo, y no puedes dar el servicio desde fuera. Otros que bueno, ahora comienzan a abrirse más y permiten, incluso las grandes, Microsoft, Amazon, etcétera, han tenido que poner sus centros en determinados países para poder cumplir con las leyes locales, o sea que tampoco están... En todo caso, por echarte un cable, Genaro, las administraciones públicas estamos obligados a cumplir el esquema nacional de seguridad, entonces tienes que realizar una serie de medidas como puede ser establecer backups, establecer copias de seguridad y demás. En nuestro caso concreto, en el Gobierno de La Rioja, tenemos un marco de trabajo con Microsoft, con la solución 365, que cumple el esquema nacional de seguridad a nivel alto. ¿Eso quiere decir que mis datos están seguros y nunca se van a perder? Bueno, pues hace 15 días se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó a nivel mundial. O sea, los malos están ahí, los malos o las malas prácticas o los errores humanos, que de todo puede ser, ¿no? Pero eso quiere decir que por lo menos hay establecidos procedimientos y medidas para intentar minimizar el riesgo de que eso ocurra. ¿Nunca va a ocurrir? Bueno, pues eso no te lo puede garantizar nadie. No sé. ¿Más preguntas? ¿Otra pregunta complicada? Sí. Yo tengo una, pero sencillita, creo. Yo no me voy a meter con los hackers. Yo estaba pensando más bien en
en la apariencia, por así decir, y en la verificación, ¿no?, de la identidad, supongo. Pongo un ejemplo, ¿vale? Ayer mismamente tuve que explicar a mis padres cómo acceder a su iCloud y tuve que explicarles que lo que estaban viendo en la pantalla era exactamente lo que tenían en sus teléfonos móviles. Esto funciona de una manera similar, solo que en vez de ver las aplicaciones de tu móvil, ves las aplicaciones que tienes instaladas en el ordenador. ¿O es más bien como una réplica del escritorio del PC al que te estás conectando? Es que no termino de entenderlo. ¿Te animas tú o otra vez? La parte técnica. La idea es esa, es decir, tú imagínate, la primera idea es que vas a clase, vas al colegio o a la universidad y si es universidad estarás en alguna carrera y si es en el cole pues estarás en algún curso y vas y te sientas en el aula, lo que se llama el aula informática normalmente, y lo mismo, exactamente igual que tienes allí en la pantalla, lo puedas ver en tu casa independientemente de lo que uses. Si tienes un tablet o si tienes un ordenador en casa, etcétera. Esa es la idea principal. Lo que pasa es que también va evolucionando y a veces hay gente que dice, no, yo no quiero ver ese escritorio entero, ese Windows, para que utilizan algunos, o Linux, sino quiero una aplicación en concreto o una serie de aplicaciones. Ahora lo que estamos viendo nosotros es mucha demanda en aportar además más capacidad gráfica. Hay estudiantes que utilizan herramientas de diseño AutoCAD, diseño asistido, etcétera, y el objetivo número uno es que sea igual para todos, que todos puedan tener la misma experiencia de usuario y las mismas aplicaciones. Entonces sí, en definitiva es darle lo mismo que ven en un sitio o en otro, pero sobre todo que independientemente de lo que utilices y cómo lo utilices, veas siempre lo mismo, pero en el buen sentido, es decir, que sea lo más fácil posible y que sea más o menos exactamente lo que ves en clase, o sea, que no haya diferencia entre lo que ves en clase y lo que ves en casa, ¿no? Desde casa. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Hola. Ahora para Jonathan, que no, si no... Bueno, no lo sé, yo la lanzo y el de vosotros tripas, os la repartís. Y el de tripas tú. Yo quería recordar lo que comentabais de poner el foco en el usuario y pensar en la parte humana de este proyecto, concretamente en la parte de educación, y en ciertas edades los alumnos dependen de sus familias. Y me gustaría saber hasta qué punto se involucran las familias, de qué manera se informa, cómo se interactúa. Bueno, en definitiva, qué vínculos se establecen con las familias, que al fin y al cabo son los peques son dependientes de ellos. Es que ese es uno de mis temas favoritos, porque pero eso ya en general, ahora ya tú podrías también sí, luego si quieres contestar, porque tú lo llevas más, nosotros somos más del área tecnológica, me puedo poner la camiseta informática, ¿sabes? Con los rollings, una cosa así, y ya está. Pero yo creo que uno de los, y recuerdo el año pasado en una presentación decir justamente que uno de los desafíos de la tecnología también ahora en la educación era el involucrar a los padres. Los que somos padres ya lo vivimos en casa, ahora tenemos que estar más cerca, pero la tecnología, esa brecha digital que se habla muchas veces, no es solo de medios, de poder tener equipos en casa para que puedan trabajar, sino a veces de conocimiento digital. A veces te encuentras con que las generaciones más jóvenes tienen un uso más cercano de la tecnología que a lo mejor sus padres no lo tienen, pero ahí no es... Lamentablemente no es una responsabilidad, a veces nosotros no podemos llegar. Yo no sé si los institutos, colegios tienen un plan de decir, oye, vamos a ayudar también a los padres al uso, consumo de esa tecnología. Ahí que se moje Bueno, yo no trabajo en la Consejería de Educación, trabajo en la parte informática, pero sí que te puedo decir que hay una normativa interna que se sigue, que es por temas de protección al menor, creo que es a menores de 14 años, si no me equivoco, para poder utilizar herramientas informáticas y concretamente tener unas credenciales, un usuario, un correo electrónico, tiene que haber un consentimiento expreso de un tutor legal, ¿vale? Y si no, no se le facilita la cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, a la hora de poder disponer de un escritorio virtual, los alumnos, eso es una decisión del centro. O sea, la parte de tener un correo electrónico, una identidad, unas credenciales, es una decisión paterna o materna.
La decisión de tener una máquina en la nube es la decisión del centro, en secundaria todos los alumnos la tienen, en primaria pocos centros lo han decidido, y lo que hacen en esos casos es trabajar con usuarios anónimos. Es decir, yo soy un alumno de primero de primaria, voy a una aula de informática y arranco una sesión anónima, no una sesión personal. Bueno, esta respuesta no sé si es la que buscabas, es más de normativa más que de cultura, ¿no? De cómo los padres se involucran o no en esa digitalización o esa educación digital de los niños, ¿no? Sí, iba por ahí, sobre todo porque pienso que es una parte, esa resistencia Importante. que ofrece, pues creo que también a veces viene de casa, ¿no? A veces Sí. se entiende más como una carga que como una ayuda para el peque, porque al final termina siendo trabajo para el adulto. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera yo pienso que ahí tiene que haber un equipo entre todos para que la historia funcione. Y bueno, creo que la parte humana es Bueno, importante. yo aparte creo que de la educación en tecnológica. general ha cambiado un poco ese enfoque. Ahora se toma a los padres también como parte de esa educación. Nos dan deberes a veces a los padres con los hijos a veces o para que les ayudemos a repasar, o por lo menos dependerá de cada instituto, pero sí que hay una visión también más de integrar también a los padres en todo el proceso de educación, diría. Y bueno, la tecnología es una parte más. Gracias. ¿Nos queda tiempo? ¿No? Un par de minutos, no sé si os animáis par de con alguna minutos. pregunta. José Luis. Yo más que una pregunta, si me permites, yo Una antes reflexión. habéis hecho la paternidad, habéis otorgado la paternidad de Virtually, de este proyecto que hoy presenta Grupo Bancorbo en Oficina Evolutiva, pero yo en esa paternidad, esto es una familia moderna y es una paternidad o una maternidad A3. ¿Vale? Porque he de decir que en esta maternidad A3 el Gobierno de La Rioja tiene una parte muy importante. Este proyecto de virtualización del sistema educativo riojano, de educación secundaria en La Rioja, surge de una necesidad o una visión del Gobierno de La Rioja de mejorar el acceso a la tecnología de los alumnos de educación primaria y secundaria. En ese momento, ese reto lo transforman en un concurso público, como siempre hay que hacer, evidentemente, en una compra pública, en la administración pública, y en ese momento decidimos conjuntamente con Dell asumir el reto que proponía el Gobierno de La Rioja y hacer una propuesta que se basó en adaptar una solución ya aprobada por Dell, implantada en universidades, virtualizando alumnos y profesores, adaptarla por primera vez en todo el territorio español, la primera comunidad autónoma que se atrevía a dar este paso, adaptarla a educación secundaria para el Gobierno de La Rioja. Este proyecto, con una visión valiente por parte del Gobierno de La Rioja, ha permitido que una pequeña empresa local como Grupo Bancorbo, amparada por un gran fabricante internacional como es Dell Technologies, tenga un caso de éxito que hoy ya se ha convertido en una spin-off de Grupo Bancorbo y en una empresa que tiene la ambición de vender soluciones de virtualización por todo el territorio español a las diferentes administraciones públicas y también a las empresas de un cierto tamaño, ¿no? Que tengan un número de personas trabajando en la corporación como para acometer un proyecto de estas dimensiones. Yo creo que esto es un ejemplo, estoy hablando en pasado porque esto es un proyecto que está a puntito de terminar, ¿vale? Es un ejemplo de cómo el apoyo de las administraciones públicas no solo está en lo que siempre reclamamos las empresas, en dar subvenciones, en hacer apoyo económico, sino también en dar oportunidades de desarrollo de un producto, ¿no? Como es el caso. Por lo tanto, Óscar, gracias a ti en nombre de todo el Gobierno de La Rioja, o en ti está todo el Gobierno de La Rioja detrás, gracias por darnos esa oportunidad y por poder hoy presentar este caso de éxito ya en clave de pasado, porque bueno, estamos terminando ya de dar este servicio. Subrayar también que esto quizás, no, perdonar Genaro, Jonathan, no lo habéis enunciado para mí del todo bien. Esto es un proyecto que basa su éxito, si el eje es el usuario, basa su éxito en el eje del servicio. Genaro sí decía, ¿no? Esto es un proyecto de servicio. Bueno, pues aquí reconocer el trabajo que ha hecho todo el equipo de Grupo Bancorbo con un enorme componente de servicio sobre una solución tecnológica no demasiado compleja, de decirlo, es una gran solución tecnológica, pero no me parece una solución tecnológica compleja, pero sí me parece una enorme complejidad la gestión del cambio de usuarios acostumbrados a trabajar de una manera, acostumbrados a ir con su USB y pinchar en su ordenador y sacar datos y meter datos, la gestión del cambio de todos los usuarios, de todos los profesores y alumnos que ha tenido que acometer ese equipo técnico de Grupo Bancorbo.
¿vale? Y en último lugar, hacer una reflexión sobre el futuro de esta aplicación y una respuesta por mi parte, sin pretensión de ocupar el espacio de Genaro y Jonathan, pero una respuesta por mi parte a la reflexión, a la pregunta que tú hacías sobre el usuario. Esto lo de menos es que es un proyecto que facilita la vida al administrador del sistema. El proyecto lo de menos es que permite que el usuario se deslocalice de cualquier punto en el que esté trabajando o accediendo a la información. Para mí lo más importante es que este proyecto es un enorme repositorio de información que se va almacenando y se puede gestionar para aportar información que permita tomar decisiones de valor a familias, a padres, o sea, involucra a los padres porque le da información de valor sobre cómo su hijo está trabajando en el aula y en las extraescolares. Es un proyecto que genera una enorme información para que el profesor sea capaz de gestionar mejor a la comunidad de sus alumnos, y creo que es un proyecto que permite a directores y Consejería de Educación y responsables de tecnología de las administraciones públicas o de las organizaciones que deciden implantar un proyecto de este calado, da una enorme cantidad de información para implementar políticas educativas con mayúsculas. Cuando la gente de las organizaciones, me digo alumnos que empresas, rinde más, qué horarios, qué aplicaciones, con qué metodologías de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta es un poco mi reflexión, que encantado de que me contradijáis, de tener una contradicción, Óscar. No, en absoluto. No. Agradecido, yo creo que es un poco el broche. No sé si tenéis alguna duda más, pero estamos ya en tiempo. Sí. Pero bueno, yo creo que el corolario pues va a ser perfecto. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Genaro, Jonathan, y gracias a todos. Y esperamos que os haya resultado de interés. Muchas gracias. Hasta luego.